Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro tercer taller. Hoy vamos a hablar sobre amar y corregir sin producir heridas en nuestros hijos. Muchas veces, y de pronto nosotros venimos de una generación que tal vez el castigo físico fue mucho más implementado que la comunicación, la negociación como estrategias de disciplina, y tal vez algunos de ustedes digan, a mí me lastimaron, en vez de corregirme, me generaron heridas, me generaron de pronto temores o casi que vivir una doble vida, algo frente a mis padres, algo frente a mis amigos y demás personas alrededor mío. Así que hoy vamos a hablar un poquito de esto. Es un tema que es un poco difícil de tratar porque hay muchos puntos de vista alrededor de esta temática. Yo les voy a presentar una posición y un poco de teoría alrededor de lo que es la disciplina. Tomen ustedes la posición que ustedes consideran adecuada para la crianza de sus hijos, teniendo en cuenta y siendo muy intencionales que lo que sea que hagan, la estrategia que ustedes implementen, no sea una estrategia que genere heridas, sino todo lo contrario, que forje el carácter en sus hijos, como hablamos en el taller de padres anterior, pero que además los enfoque y los encamine a ellos al cumplimiento de su propósito de vida. Entonces voy a retomar algunas conclusiones importantes de la sesión pasada para poder avanzar hoy. Primero, recordemos colocar límites y marcar pautas claras en casa. El amor de nuestros hijos no depende de qué tan alcahuetas somos o no. Todo lo contrario, en la medida en que nosotros colocamos límites, hay mayor amor y hay mayor confianza con nuestros hijos. Segundo, la disciplina que es intencional es eficaz. Es decir, no la disciplina que eso es tirando juguete a todo lado o la chancla o la nalgada, no, sino aquella que es intencional. Además, recordemos que la disciplina no es lo mismo que el físico. ¿Listo? Eh, Voy a pedirles que de pronto muteemos nuestros micrófonos durante el taller, ¿vale? Y finalmente, decidamos por anticipado cuáles son aquellas conductas o en qué momentos yo voy a aplicar la disciplina y en qué no. Porque tengamos en cuenta esto, habrán actitudes de nuestros hijos que nos van a intentar sacar de casillas, ya sea porque ellos tengan la intención de llevarnos a ese límite o porque estamos en un mal momento, tuvieron una conducta de pronto inadecuada y explotamos, ¿sí? Entonces, anticipémonos a eso. Recordemos que la disciplina no es para que nosotros descarguemos nuestra rabia o nuestro malestar contra nuestros hijos, sino que la disciplina debería ser para corregir. Eso quiere decir que no podemos dejarnos sacar de casillas, que necesitamos anticiparnos a cuáles son las conductas que realmente voy a disciplinar. Para los que de pronto de ustedes estuvieron en el taller anterior o lograron ver la grabación del taller anterior, hablé de dos conceptos: los comportamientos que son infantiles o los comportamientos que son desafiantes. Identifiquemos, el desafiante es el que se debe disciplinar, el que se debe corregir, y el comportamiento infantil es el que me da a mí la oportunidad de formar, de enseñar. Entonces, diferenciemos entre ambas conductas y tomemos la decisión de cuáles son las que vamos nosotros a disciplinar o a ejercer algún tipo de disciplina sobre la conducta. Forjar el carácter a través de la disciplina es disipular a mis hijos, ¿sí? Disipular es formar, es guiar, es transformar su corazón y llevarlos a una verdad. Brindemos seguridad y formemos el carácter colocando límites, consecuencias, dándoles responsabilidades y disciplinando. Nuevamente insisto, y voy a insistirlo a lo largo de todo el taller, la disciplina no está ligada a una corrección física únicamente. Hay muchas estrategias de disciplina que vamos a ver ahorita más adelante, pero que es importante nosotros diferenciar entre lo uno de lo otro. Cuando diga disciplina, no estoy hablando de castigo físico, ¿listo? Es un concepto mayor. Y finalmente, cuando yo utilizo la disciplina para formar el carácter, estoy haciéndole diferencia en la vida de mi hijo, porque no me enfoco en un castigo físico, sino que me enfoco en su corazón. No me enfoco en la conducta, sino en la motivación de esa conducta. Hay algunas claves que nosotros necesitamos salvar para tener una crianza intencional en la vida de nuestros hijos, independientemente de las etapas de desarrollo en la que ellos se encuentran. Por ejemplo, la meta no es únicamente formar,
hijos buenos. Hijos buenos los puede hacer cualquiera y a punta de castigo físico, cualquiera puede formar hijos buenos, socialmente aceptables, el que es callado ante la visita, el que es respetuoso, el que dice buenos días, ¿cómo está? Pero un niño infeliz. Nosotros necesitamos enfocar y mirar más allá con las estrategias que estamos ejerciendo y es no solamente hijos buenos que en el momento me faciliten la crianza, sino adultos con carácter, con una identidad clara, con una perspectiva de vida diferente a lo que la sociedad hoy en día está procurando o motivando a hacer. Eso quiere decir que todas las cosas que yo haga con mi hijo o con mi hija deben ser intencionales para formarlo como ese adulto que yo quisiera, ese adulto de carácter que yo quisiera que fuera. Si yo quiero que mi hijo sea un asesino, desde la crianza fácilmente puedo tener una crianza violenta, falta de comunicación, bajo apego, ¿cierto? Una limitada expresión de cariño casi nula. Pero si yo quiero un hijo que sea un adulto responsable, cabeza de su familia, que además sea exitoso profesionalmente, desde ya necesito ser intencional. De pronto algunos de ustedes ya tienen sus hijos adolescentes y dicen, ay no, pero ya para qué. Siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Algunos de ustedes tienen sus hijos más chiquitos y dicen, bueno, ahí perdí algunos años o no sabía que esto estaba incorrecto, ahora ¿cómo hago? Vamos a dejar las preguntas para el final, anótenlas para que no se les olvide, sientan la libertad de preguntar, yo también tomo la libertad de decir no sé, vamos a averiguar, vamos a investigar para traerles las respuestas, pero es importante que nos cuestionemos qué es lo que estamos trabajando y formando en nuestros hijos. Acuérdense de esto, crianza intencional. A lo largo de este taller, de este módulo de Volviendo al Corazón, voy a ser muy intencional porque necesitamos ser intencionales en la formación que le estamos dando a nuestros hijos. Recordemos además que las buenas conductas no son sinónimos de un corazón puro. Yo puedo no decir mentiras, pero no significa que no sea mentirosa. Yo puedo no gritar, no pelear, pero no significa que sea una persona rencorosa. Entonces puede que mi conducta no se exteriorice, pero yo puedo estar tomando malas decisiones en mi corazón. Entonces, no necesariamente por no comportarme mal, digámoslo así, por no exteriorizar eso que hay en mi corazón, signifique que en mi corazón no esté. Y tercero, la recompensa a las buenas actitudes y el buen comportamiento va a ser importante. Por ejemplo, mi hijo venía a estar perdiendo 10 materias y perdió solo una. Celebremos esas victorias. Claro, perdió una materia, eso no es nada agradable, pero por lo menos ganó 9. Acá les voy a compartir un testimonio de vida, aprovechando que son chéveres como las experiencias. Hoy que estaba terminando de organizar la presentación, recordé un momento de mi vida. Yo estaba más o menos como en séptimo. Yo toda la vida he sido llena de gracia, trozudita. Acá le toca burlarse a uno de uno mismo, ¿sí o no? Pero resulta que educación física había uno como de los logros que en esa época se manejaba, era hacer la media luna y pararse de manos. Nunca en la vida pude hacer media luna, el peso me ganaba, era súper debilucha en mis brazos, o sea, nunca lo logré. Y recuerdo que ese bimestre perdí educación física. Pero al mismo tiempo yo tenía un problema con el inglés en esa época, tenía una profesora de inglés que era un poco bravita y le tenía temor al inglés, yo no podía con la metodología de ella, simplemente como que no me cabía el inglés. Y era una materia que durante el año venía perdiendo, era muy difícil para mí el inglés. Y en el último bimestre gané inglés, pero perdí educación física porque no me pude parar de manos. Y recuerdo que cuando le entregaron las notas a mis papás me felicitaron y yo les dije, pero es que, ¿por qué me felicitan si es que perdí educación física? Y mis papás me dijeron, sí, pero ganaste inglés y educación física fue por no pararte de manos, pero pasaste inglés, lograste pasar algo que durante el año no lo habías logrado, te felicitamos, hija. Y eso para mí fue como, wow, es cierto. Yo necesito entender mis logros y necesito entender los logros de mis hijos. Y como hija, hasta el día de hoy, y creo que ustedes, si tienen a sus padres vivos, sabrán la bendición que es recibir esa reafirmación de sus padres, de lo están haciendo bien.
es importante que nosotros reconozcamos incluso los pequeños logros de nuestros hijos. Lo que para ellos fue una lucha ayer, si hoy la lograron ganar, reafirmemos eso. Eso es un estilo de disciplina también. La disciplina no es solamente enfocarme en las malas conductas, también es enfocarme en las victorias, en las batallas. En psicología lo reconocemos como reforzamiento positivo. Aquellas conductas que son buenas, yo necesito reforzarlas para mantenerlas avivadas, para que mi hijo se emocione y diga, uy, estoy haciendo las cosas bien, quiero mantenerme haciendo las cosas bien. Quiero que se pregunten ustedes, ¿qué es lo que estamos reforzando? ¿Nos estamos enfocando en las conductas positivas y ayudándolos a seguirse fortaleciendo en eso? ¿O solamente en esos comportamientos que nos desagradan y los estamos castigando en vez de disciplinar? Hagámonos esas cuestiones a lo largo de este taller porque el tema de hoy de pronto no es tan fácil. Resulta que nosotros podemos o enfocarnos en modificar el comportamiento o en transformar el corazón. Y acá les pregunto, ¿en qué se quieren enfocar ustedes? ¿Por qué? Porque si yo me enfoco en la transformación del corazón y me enfoco en que sus pensamientos sean renovados, como dice Romanos 12:2, va a haber un cambio absoluto en la esencia de ellos. Si yo me enfoco únicamente en la modificación del comportamiento, pues digamos que el niño se va a quedar callado cuando hay visita, va a estar juicioso, pero en su corazón se van a ir desarrollando muchas cosas que en su adultez van a relucir y van a dar cuenta que lo que hice fue enfocarme en algo exterior y no en lo que en realidad valía la pena. Les hago este ejemplo. Hace muchos años regalaban pollitos en las fiestas de cumpleaños con colores, ¿verdad? Que eran pintados. En la esencia del pollo nunca era ni rojo, ni verde, ni azul, ni negro, ni café. El pollo siempre fue amarillo. ¿Mm? Por más que yo le cambie el color al pollo, nunca va a perder su esencia. Su esencia es sus alitas o el pelito que era previo a las plumitas, era amarillo, ¿sí? Entonces, me enfoco en pintar, lo voy a poner en estas palabras, en pintar el comportamiento de mi hijo de una manera bonita, adecuada, agradable, fácil de manejar, o voy a enfocarme en su esencia. ¿Hacia dónde quiero yo dirigir mi enfoque como padre, mi crianza y mi disciplina? Hay un proverbio que me gusta, voy a respetar mucho, si, como les insistí en la sesión anterior, yo creo en Dios, Dios es un fundamento en mi vida, así que hay algunos versículos a lo largo de este taller que les quiero compartir. Respeto mucho si de pronto la Biblia no es autoridad moral para ustedes, pero para mí lo es y quiero compartir con ustedes esto porque hay cosas muy sabias que logramos rescatar de ella. Por ejemplo, Proverbios 4:3. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Nosotros como padres tenemos un rol muy importante acá. Bueno, dos roles. Uno, guardar nuestro corazón. Es muy fácil emberracarnos, como decimos en Colombia, de estar muy molestos, de guardar mucha rabia, mucha molestia contra nuestros hijos, o es muy fácil dañarles el corazón a nuestros hijos. Y allí nosotros necesitamos ser intencional. ¿Mm? Necesitamos ser intencionales porque es muy, perdón, eso está en Eclesiastés 4:23, disculpen, me equivoqué en la cita. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, lo voy a parafrasear de esta manera, guarda su corazón porque de él mana la vida. ¿Sí? Ay, disculpen, las citas Proverbios 4:23, acá Laurita me acaba de enviar el mensajito, disculpen. Proverbios 4:23, me quedó mal escrito aquí. ¿Qué es importante? Que nosotros seamos tan intencionales en guardar el corazón de nuestros hijos que la corrección genere seguridad y no inseguridad o temor hacia nosotros. Piensa tú de qué manera has estado corrigiendo las conductas de tu hijo. Uno, si estás persiguiendo su corazón o simplemente una conducta exteriorizante. Y dos, si estás guardando tu corazón y el de él, o si estás, mejor dicho, dejándote sacar de casillas y explotando y llevándote a tus hijos por delante. Identifícalo. Porque además, como de tu corazón mana la vida, ¿qué es lo que le estás dando a tus hijos? Uno, ¿con qué estás alimentando tu corazón? Recuerda que tú eres un modelo para tus hijos. Tus hijos aprenden por modelamiento, es decir, todo lo que ven en ti, ellos lo van a replicar. Y dos, ¿cuál es el Dios que tú le estás mostrando? ¿Mm?
Lucas 6:45 dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Escucha bien lo que te voy a decir. Y esto no es juzgando a ningún padre acá, ni de los que nos vayan a escuchar a futuro, no. Pero si tú le estás diciendo a tu hijo, qué bruto, usted es mucho tonto, qué toche, mucho usted, ¿cómo se le ocurre haber hecho eso? Ay, tan torpe, ¿sí? Es fácil decirlo, ¿sí? Y seguramente es muy fácil no medir nuestras palabras en momentos donde estamos exaltados, pero escucha bien, lo que sale de tu boca es lo que hay en tu corazón. ¿Realmente tú crees que tu hijo es bruto porque no sabe matemáticas? ¿Realmente crees que tu hija es una sonsa porque no sabe lavar la loza? ¿Qué está en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Con qué lo estás alimentando? ¿Y qué es lo que estás dejando que brote de él? Ahora, identifica también no solamente tus palabras, sino tus acciones. Aquí dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. No solamente lo que dices, sino lo que haces, la manera como te relacionas de tus hijos. Aquí, por ejemplo, te lanzo una pregunta. Cuando hablas con tus amigos, con tus amigas, con otros padres, con los profesores del colegio, con el psicólogo o la psicóloga del colegio, o si están en un proceso externo, ¿qué es lo que estás hablando de tus hijos? Es que mi hijo, sí, un caso perdido. Les voy a contar acá un chisme. Hoy, de hecho, estuve en una sesión, una intervención familiar, y la mamá decía que ella estaba ignorando a toda costa a su hija porque estaba aburrida de las conductas de ella, que era consciente que la había malcriado de niña. La chica ya estaba, de hecho, esta semana estrenándose en la universidad, está entrando su primer semestre. Pero esta mamá hablaba con mucha rabia de su hija, porque pues han tenido unos problemas allí relacionales muy fuertes, de gritos, de maltrato. Y la pregunta que le hice a ella fue, ¿qué hay en tu corazón sobre tu hija? Esta mujer quedó, no, en realidad yo sí la amo, pero no se lo quiero decir. Le dije, ¿por qué no se lo quisieras decir? ¿Qué hay de malo en que reafirmes en ella el amor que tienes por ella? ¿Por qué no se lo quisieras decir? Muchas veces nosotros en nuestro orgullo podemos limitar nuestras palabras de bendición sobre nuestros hijos o por nuestro mismo orgullo podemos lanzar palabras sobre nuestros hijos, que no son las más adecuadas o que no son de bendición o que van a reafirmar cosas negativas sobre ellos. Cuando un hijo recibe una palabra de sus padres, por ejemplo, mucho torpe, se cree que es torpe y dice así, yo soy torpe. ¿Mm? ¿Qué es lo que estás declarando sobre tus hijos? No es lo mismo que el señor de la tienda, alguna persona que trabaja en la calle le diga al niño, ay, mucho bruto. Ay, da igual. Seguramente el niño dice, ay, no, yo no soy bruto y ya. Pero si el papá o la mamá le dicen a su hijo o a su hija, mucho bruto, mucha bruta, los chicos se lo creen. Tuve el caso de una chica que siempre tuvo problemas con matemáticas, más o menos 7 años. Matemáticas era el coco. Ya estaba en grado 11 y pues claramente no se iba a poder graduar si seguía perdiendo matemáticas. Yo estaba en esa época como coordinadora académica y de disciplina en grados de noveno, décimo y 11 en un colegio. Y le dije, hija, dime qué es lo que te pasa. Cuando vinieron los papás a reunión le decían, es que usted nunca supo, usted es mala para estudiar, usted es una vaga. Les dije, no señores, ella se ha esforzado y yo lo he visto. ¿Qué están declarando ustedes sobre su hija? A la final el problema era que los papás estaban hablando cosas que no eran sobre su hija. Les puse la tarea de empezar a hablar todo lo contrario a lo que habían hecho sobre su hija. La niña se graduó y con una muy buena nota en matemáticas. Imagínense en esta niña, 7 años, creyendo que era bruta, porque los papás le decían, ay, mucha bruta, usted no sabe matemáticas, usted no estudia, usted es una vaga, ¿sí? Ella no era bruta, no era vaga, simplemente la reafirmación de sus papás le estaba haciendo tanto daño que generó un bloqueo emocional. Nosotros, con nuestras palabras, podemos generar un bloqueo emocional sobre nuestros hijos. ¿Qué estamos declarando sobre ellos? Esta imagen la encontré y me encantó y además la puse oscura porque no hay nada bueno que resaltar en esa imagen. Una mamá con una expresión autoritaria, con un palo en la mano, de pronto algunos de ustedes les decían la letra con sangre entra, ¿cierto? ¿Será que sí es verdad?
La letra con sangre entra. ¿Qué dicen ustedes? Dice Phil Vischer, como padres nuestra meta no es la modificación del comportamiento. La simple moralidad no es lo que deseamos. La meta que buscamos es la formación espiritual de nuestros hijos. ¡Wow! Esto es un golpe bajo para aquellos que perseguimos, porque yo también me he equivocado, en simplemente la modificación de la conducta. ¿Qué es lo que está sucediendo en el corazón de nuestros hijos? ¿Qué queremos formar en ellos? ¿Queremos meterlo todos los golpes con una mala cara? En mi época decíamos entre amigos en el colegio la mirada china, ¿sí? La mirada que la mamá le hacía como, y ya uno sabía y se quedaba quieto, ¿sí? O el pellizquito chiquitico que le podían dar a uno en la calle. ¿Mm? Pensemos qué es lo que vamos a perseguir. Y quiero animarlos a esto. Nuestra meta no es un comportamiento. Nuestra meta es el corazón de nuestros hijos. La moral de lo bueno o lo malo, esa distinción no la hace Dios. Él persigue nuestro pensamiento y nuestro corazón. Por eso Romanos habla de permitir que Dios renueve nuestra manera de pensar para transformarnos en personas nuevas. Queremos que Dios transforme la vida de nuestros hijos, necesitamos ir tras su corazón, no detrás de su conducta. Estaríamos perdiendo el tiempo además. Yo puedo obligar a una persona a hacer algo, pero su manera de pensar nunca va a cambiar. Cuando yo deje de obligarla a hacer aquello que yo estaba persiguiendo, esa persona va a volver a sus conductas originales porque su manera de pensar nunca fue transformada. La manera yo, y lo voy a poner en un ejemplo, digamos que un poquito más básico. Si un niño está jugando con fuego y yo le digo, no te quemes, que no te quemes, que te vas a quemar, que no te quemes, él va a decir, ok, no me acerco. Pero su manera de pensar es, esto está atractivo. Hasta que llega, se quema y ahí sí, su manera de pensar dice, uy, no, sí, esto quema. Ahí deja de jugar con el fuego, ¿sí? Creo que es un ejemplo muy típico que a muchos niños les pasa, como que les atraen los colores, el movimiento del fuego, pero hay algo detrás allí y es la manera de pensar. El pensamiento, una vez se transforma, el comportamiento lo hace también. Mis pensamientos dirigen mi manera de vivir. Piensa bien, vive bien. ¿Mm? ¿De qué modo describimos el estilo de disciplina que tenemos con nuestros hijos? Entonces aquí yo les mandé en el mensajito que por favor alistaran papel y lápiz. Entonces, por favor, tómense en el momentito para tomar un papel, un lápiz y escribir. ¿Qué es lo que estamos buscando en el corazón de nuestros hijos? ¿Qué es lo que estamos haciendo a través de esa disciplina o de esa corrección que estamos ejerciendo sobre nuestros hijos? Por ejemplo, modificación o transformación. La modificación se enfoca, modificar la conducta se enfoca en que mi hijo sea un buen hijo, que esté callado, que esté quieto cuando visita, que no me interrumpa, que no me mire mal, que tenga buenas notas, ¿cierto? Que no pelee con los hermanos, que ayude a lavar loza, a tender su cama. Pero la transformación del corazón, yo me enfoco en, mi hijo tiene que caminar con Jesús, yo me enfoco en mostrarle a Jesús para que mi hijo pueda caminar con él. La modificación se enfoca en las acciones externas, en lo que mi hijo puede dejar ver a través de sus conductas. Si voy al restaurante, que no vaya a hacer show, que no haga la rabieta, que nunca me grite, que no, ay, que no me llore porque, uy, qué jartera, ¿sí? La transformación se enfoca en que haya obediencia de corazón, en que mi hijo no tema hacer algo porque lo voy a disciplinar, ¿cierto? Sino que mi hijo o mi hija desea hacer algo es porque me ama, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era más pequeña, más joven, me acuerdo que los días sábados, mis papás toda la vida han sido docentes universitarios, entonces los sábados era un día en donde yo me quedaba sola con mi hermano en casa, más o menos desde los 12 años como hasta los 16, que ellos trabajaban dictando clases, nos quedábamos nosotros solos en casa, y mi mamá nos distribuía tareas de la casa y teníamos que hacerlas. Mi hermano aspiraba y yo trapeaba. Y resulta que me daba un mal genio, porque mi hermano, yo me levantaba más temprano que él, empezando por ahí, a hacer el desayuno como buena hermana mayor.
Pero mi hermano se sentaba a ver sus videos y sus películas que daban los sábados para los niños en las mañanas, los supersónicos, me acuerdo, y nada que aspiraba, y nada que aspiraba, y yo necesitaba trapear, y yo, por favor, aspira. Él no quería, por favor, aspira. Terminaba haciendo yo todo por temor a que mis papás de pronto me regañaran. Cuando un día decidí hablar con ellos y les dije, no puedo con esto me genera mucho estrés, y estaba yo muy pequeña, les decía, no puedo. Y tuvimos que hacer un cambio bien importante, y desde allí, tanto en el corazón de mi hermano como en el mío, se despertó el deseo de obedecer y no de temer a que nos regañaran por no hacer el oficio. Y a nadie le gusta hacer oficio, yo creo que aquí a nadie, que levante la mano el que le gusta. No les creo, pero de repente empezó a surgir en mí un deseo de, quiero hacer esto porque sé que esto agrada el corazón de mis papás, no por temor a que me regañaran. ¿Mm? La modificación se enfoca en lo que mis hijos hacen, pero la transformación se enfoca en por qué mis hijos hacen lo que hacen. Voy detrás de la motivación del corazón. La modificación se enfoca en una disciplina reactiva a una conducta. Entonces, se porta mal, castigo físico, ¿cierto? La transformación, la disciplina se enfoca en alimentar el corazón. Entonces, la disciplina no es netamente un castigo físico, sino que genera oportunidades de formación. Ahorita les voy a hablar un poquito más de eso. Pero entonces, la disciplina no es netamente basada en la conducta negativa, sino también en reforzar la conducta positiva. Ahí empieza a haber un cambio en la manera de formar el carácter de nuestros hijos. Ya no miro solamente lo negativo, ya empiezo a ver el panorama desde una perspectiva más lejana y lo veo más completo y digo, ok, lo bueno hay que reforzarlo, lo malo hay que corregirlo. La modificación se realiza por medio de información. Cantaleteo a mi hijo, mientras que la transformación es a través de la gracia. También le enseño la gracia de Dios. Ahorita también vamos a hablar un poquito de eso. Nuestros hijos no solamente aprenden a través de una disciplina enfocada en cuanto a la corrección de la conducta. La gracia debe ser un factor muy intencional en la crianza de nuestros hijos. Cuando hablamos de disciplina corporal, fíjense, a este niño le están jalando las orejas. De pronto algunos de ustedes les jalaron las orejas de niños también. O algunos de ustedes le jalan las orejas a sus hijos. De hecho, está el dicho, ¿no? Te voy a jalar las orejas. Y pues es verbal, pero igual lo hay. ¿Mm? La disciplina corporal no debería ser el primer recurso. De hecho, debería ser el último recurso de disciplina. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es que si yo me dedico a realizar algo corpóreo, ¿sí? Algo material. En ninguna medida estoy transformando el pensamiento ni el corazón de mi hijo. No estoy persiguiendo el cambio, sino únicamente un castigo a una conducta. Ahí es donde se pierde la disciplina y de pronto algunos de ustedes dicen, uy, no, yo leí a este niño de chiquito y nada que aprendió. Bueno, se darán cuenta por qué. Porque persiguieron una conducta externalizante y no el corazón o la motivación de esa conducta. La disciplina genera dolor y asociar una mala conducta, un mal comportamiento con dolor ayuda a que el niño se distancie de ese comportamiento. Pero el dolor no necesariamente tiene que ser físico. Puede ser, por ejemplo, el que yo le diga a mi hijo, no, estoy muy molesta contigo ahorita, no hablemos ahorita, necesito calmarme porque tú te comportaste mal. Hay una amiga que me encanta de la manera como corrige a su hijo, porque le dice, sabes que yo te sigo amando, pero necesito disciplinarte. Y él está chiquito, yo creo que ya él debe tener unos 5 años. Cada vez que él se porta mal, él le dice, mami, igual me sigues amando. Y ella le dice, sí, yo te amo, pero te debo disciplinar y lo sabes, ¿verdad? Sí, mami, yo lo sé, pero ¿me sigues amando? Sí, yo te amo. ¿Mm? Qué lindo que un hijo se enfoque más en el amor del papá y no en una conducta. ¡Ay! Uy, que mío, mi papá me va a regañar. Uy, no. Es mejor que se enfoquen en el amor. ¿Mm? Ya seguiremos profundizando en esa temática. La disciplina produce seguridad en el corazón del niño cuando es infundida correctamente. Nuevamente les digo, si yo me enfoco únicamente en una disciplina corporal, voy a perder el corazón de mi hijo. No voy a lograr formar en él
ni tampoco desarrollar un aprendizaje, sino todo lo contrario. Lo que voy a desarrollar es un temor hacia lo que sea que yo esté haciendo con mi hijo, hacia la disciplina que yo esté ejerciendo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que realmente cada uno de ustedes quiere dejarle a sus hijos? Vayan pensando de una manera muy intencional, ¿cuál es el mensaje que yo le quiero dar a mis hijos al respecto? Acá les digo, la mejor herramienta para disciplinar es atraparlos haciendo algo bueno. ¿Sí? Esto lo dijo Rondil y tiene toda la razón. Si yo veo a mi hijo que de repente empezó a lavar la loza y lo refuerzo en eso y le digo, ay hijo, gracias. Uy, necesitaba ayuda, lo estás haciendo también. Así le quede medio mal lavado ese vaso del café, todavía quede manchado de café. No importa, reafirmen esas conductas que son aceptables, que son adecuadas, que son positivas, porque si ustedes quieren que eso se repita, si ustedes quieren que sus hijos aprendan de una manera positiva, necesitan reafirmar aquello que es positivo. Cuando están haciendo algo bueno, cuando están haciendo algo correcto, reafirmémoslos, ¿sí? No lo pasemos por alto. De hecho, yo recuerdo un chico en sesión hace muchos años me decía, ¿para qué hago las cosas bien? Si mi mamá igual nunca me va a felicitar. Que un hijo diga eso, que un hijo se sienta defraudado de sus padres, es lo más doloroso. De pronto algunos de ustedes aquí dicen, yo también estuve defraudado de mis papás. Es de las cosas más dolorosas. La relación entre padres e hijos es de las relaciones, después de la relación de pareja, es la segunda relación más importante. ¿Mm? Atrapar a nuestros hijos haciendo algo bueno y reafirmarlos es asegurarnos de que el corazón de nuestros hijos no tenga heridas, sea un corazón saludable. Yo les puedo decir, yo llevo 8 años casada, fuera de mi casa, de pronto algunos de ustedes llevan más, pero al día de hoy, cuando mis papás me reafirman en algo positivo, oh, eso para mí es lo mejor. Hace más o menos 3 años quería estudiar maestría. Le dije a mi esposo, oye, mi amor, ¿está bien si hago una maestría? Me dijo, claro, dale, hazlo. Y pues yo dije, bueno, listo, sí, chévere. Cuando le conté a mis papás que quería hacer una maestría, la manera como ellos me motivaron me hizo sentirme tan segura de hacer una maestría, a pesar de estar trabajando, a pesar de estar emprendiendo y tener un montón de ocupaciones. Solo por el hecho de que mis padres me reafirmaron en eso, dije, lo hago. Y a lo largo de mi maestría ellos estuvieron animándome, vamos, vamos, vamos. Los que han hecho posgrado saben que a veces uno se pega a sus frustrados, ¿verdad? La necesidad que nosotros tenemos como hijos es la misma necesidad que nuestros hijos tienen también, en una magnitud mayor, porque están menores a nosotros, no han experimentado, no han vivido lo mismo que nosotros y además el entorno en el que nuestros hijos se están desarrollando actualmente es aún mucho más fuerte que en el que nosotros nos desarrollamos. En nuestra época el internet no era tan fácil. En nuestra época sí jugábamos en el parque, jugábamos yermis, pico botella, no sé, rin, corre, corre. Yo era feliz timbrándole a los vecinos y saliendo a correr. Espero que ningún vecino vea este video y si lo ve que me perdone, ¿sí? Pero eso sucedía en nuestra niñez. La infancia actualmente los niños tienen presiones más grandes, ¿sí? No escatimemos en reafirmar a nuestros hijos, pero tampoco deslegitimicemos sus emociones. Ellos necesitan de nosotros. Quiero hacer una actividad aquí y la llamé la caja de herramientas de la disciplina. La disciplina, como les decía, no está limitada únicamente a una corrección física. Por ejemplo, pensemos cuál de estas características tenemos nosotros en nuestra caja de herramientas. ¿Por qué les hablo de caja de herramientas? Una caja de herramientas se utiliza como medio preventivo, ¿cierto? Yo no compro las herramientas cuando ya las cosas se dañaron. Yo las compro, las herramientas, las guardo y las tengo en caso de que las llegue a necesitar, ¿sí? Entonces, como método preventivo, preparemos nuestra caja de herramientas de la disciplina para que en el momento en que la necesite, yo tenga a la mano lo que voy a usar para ese momento. Por ejemplo, el tiempo a solas. ¿Mm? El tiempo a solas es una buena herramienta para disciplinar, recordemos, para disciplinar a nuestros hijos. Chévere que ellos puedan tener esos espacios de autorreflexión y decir, uy, no, sí, la embarré con mis papás. ¿Mm?
ayudemos a que nuestros hijos también generen esa habilidad de autorreflexión, de meditar en sus acciones también, sin sentirse juzgados. Ese tiempo a solas no puede ser un tiempo de condenación, ni tampoco un tiempo de estar encerrado en un cuarto oscuro, sin música, sin ruido, aislado. No, el tiempo a solas necesita ayudar a nuestros hijos a pensar, pero nunca debe generarle heridas. Un sistema de recompensas, por ejemplo. Bueno, hijo, recuerdo una amiga que utilizaba hijo puntos, les decía, y lo llevaba en el celular. Bueno, hijos, hay puntos que ustedes ganan cuando se portan bien, como por ejemplo ayudar a lavar la loza, ayudar a mantener el carro limpio, botar la basura, y eran chiquitos menos de 5 años. Pero les quita puntos cuando ustedes pelean entre ustedes, cuando no comparten los juguetes, cuando ustedes gritan y discuten feo, se golpean, ahí pierden puntos. Y era una manera de mantener un equilibrio entre ellos. Quitar los privilegios como las pantallas, el celular, la salida con amigos. Ahora, voy a hacer una salvedad aquí antes de continuar. Hay diferentes estrategias acorde a las edades. Recuerden, por favor, diríjanse al taller, a la sesión de la semana pasada, a la segunda sesión. Allí hablamos acorde a cada edad que es importante nosotros trabajar. Quitar privilegios, pues a un niño de 3 años eso no le hace mayor diferencia. A un adolescente no le hace diferencia un sistema de recompensas, ¿cierto? Pero si le quito el privilegio de estar en el iPad, de estar en el celular, ya eso hace una diferencia mayor. Entonces también necesito identificar la etapa de desarrollo de mi hijo y cuáles son esas habilidades o esas estrategias de disciplina que yo voy a implementar y cuáles me funcionan. Tareas adicionales. Ok, le embarraste en esto. ¿Vas a podar el jardín? Nada que hacer, te tocó. ¿Sí? La disciplina corporal, que como les decía anteriormente, debería ser una de las últimas estrategias, el último recurso. Los sermones. ¿Será que la cantaleta es lo que más nos ayuda a nosotros en esa disciplina? Recuerden, la modificación de la conducta se enfoca en llenar de información a nuestros hijos. Preguntémonos qué hay en nuestra caja de herramientas. La hoja de conducta, en donde yo llevo un registro de todo lo que está haciendo y me vuelvo prehistórica. O acostarse temprano, listo, te comportaste mal, vete a dormir temprano. Mandarlo al cuarto, aislarlo en su cuarto. Limpiar el desorden puede ser una buena estrategia de disciplina. El ejercicio físico, ¿sí? Ayuda también a que ellos en sus emociones se aquieten. Devolver lo que tomó sin permiso. Escuchan bien, cuando sus hijos, por ejemplo, toman algo que no les corresponde, ¿sí? No me gusta ponerle el término de robar porque me parece que robar debe tener la intención. Y hay veces donde los niños pequeños no tienen la intención, pero es una buena oportunidad para que desde pequeños les estemos enseñando esos valores y esos principios que desde chiquitos deberíamos ser muy intencionales en formar. Lo tomaste sin permiso, seguramente vas a pasar la vergüenza de decirle a la persona, yo te cogí esto, pero vas a tener que devolverlo porque no es tuyo. Pagar lo que rompió, incluso desde muy chiquito, si le digo no juegues con el balón dentro de la casa y rompe el florero, típico accidente, ¿cierto? Si rompe el florero y yo ya le había dado la instrucción de que no jugara con el balón porque iba a romper el florero, es el momento en donde yo puedo utilizar esta oportunidad, ya sea para gritar y decirle, ¡ay, se lo dije, si ve, dañó el florero, lo rompió! O lo puedo utilizar como una oportunidad de formación y decirle, listo, tú ya tenías una instrucción, vas a responsabilizarte de la instrucción, vas a tener que pagar lo que rompiste. Mamá, no tengo plata, bueno, entonces vas a lavar la loza, vas a empezar a hacer quehaceres en la casa para que puedas estar compensando el valor de ese florero, ¿sí? Puede ser una manera de enseñarlos, de disipularlos. Recuerden que disciplina y discipulado tienen una misma raíz. Finalmente, quitar juegos o juguetes. ¿Cuáles son las estrategias que yo tengo dentro de esta caja de herramientas de disciplina? ¿Y cuáles voy a continuar implementando? Ahora, quiero que recuerden que nosotros no debemos condicionar el amor a nuestros hijos de acuerdo a la conducta que ellos tengan. Si te portas bien, te amo. Si te portas mal, mi afecto por ti se limita o disminuye. Por ejemplo, he escuchado y frente a mí hay padres que le han dicho a sus hijos, si te portas mal, ya sabes.
hoy no te abrazo, hoy no te acuesto, hoy no te leo el cuento. ¿Por qué necesito limitar mi amor por mis hijos de acuerdo a su conducta? ¿Acaso valemos por lo que hacemos o por lo que somos? Preguntémonos eso. Entonces, preguntémonos también, si la nalgada, si la disciplina física es el método que yo he implementado en mi casa, vale la pena que me haga estas preguntas. ¿Hay circunstancias acaso en las que no debería usarlas? Por favor, participemos en el chat. ¿Listo? Vamos a hacerlo un poquito más participativo. Pregúntense ustedes, díganme ustedes, si el método de enseñanza o de corrección que ustedes tienen en casa es la disciplina física, ¿hay momentos en donde no debería usarse? ¿Qué dicen ustedes? Cuéntenme ustedes qué dicen, qué creen. Y si es así, ¿cuáles serían esas circunstancias en las que no se debería usar, dado el caso que ustedes digan que no? Cuéntenme ustedes. ¿Estamos tímidos hoy? Es que la idea no es usarla, pero ya es el último recurso. Ok, exactamente, es el último recurso. La idea sería no usarla. Hay otras oportunidades de disciplinar a nuestros hijos. ¿De acuerdo? ¿Qué límites se deben contemplar al momento de la disciplina, por ejemplo? ¿Cuáles son los límites? Estamos hablando de la disciplina física específicamente. ¿Cuáles serían los límites? Acá, por ejemplo, dice Diana, no usar en público cuando están con amigos. Es cierto, o sea, si yo castigo físicamente a mi hijo frente a sus amigos, no se imaginan la herida que estoy haciendo en el corazón de mis hijos. O, por ejemplo, esos papás que de repente frente a sus amigos dicen, sacan la vara y dicen, ya vengo, y van por sus hijos. No avergonzamos a nuestros hijos. Eso es importante. ¿Qué límites deben contemplar ustedes al momento de una disciplina? ¿Qué haces con tus hijos luego de haberlos disciplinado? Y acá te voy a lanzar una pelota. Vamos a ver cómo lo toman ustedes. ¿Qué haces con tus hijos luego de haberlos disciplinado? Por ejemplo, ¿los ignoras? ¿Los miras mal? ¿Los aíslas? ¿Los alejas de ti? ¿Los distancias? ¿O los restauras? ¿Oras por ellos después de haberlos disciplinado? ¿O al menos les dices que los amas? Lo que sea que estés haciendo, ¿agrega efectividad a esa disciplina o no? Elige tú. De pronto están tímidos, no se preocupen, no les voy a poner contra la pared, pero pensemos si realmente está siendo efectivo el método o hay algo en el método que necesito modificar, porque realmente o perseguimos la modificación de la conducta o perseguimos el corazón de nuestros hijos. Ambas cosas no funcionan juntas. Lo que pasa es que cuando yo transformo el corazón de mi hijo, automáticamente hay un cambio en su comportamiento. Y no porque me haya enfocado en su comportamiento, sino porque su manera de pensar cambia y automáticamente se transforma su manera de vivir. Esta actividad sí quiero que todos la hagan, por favor, todos presentes en el chat. Quiero invitarlos a que presuman algo sobre sus hijos. Por ejemplo, pensemos en esta última semana. Digan algo al menos, si tienen 2, 3, 4, 5 hijos, digan algo al menos de uno de ellos. ¿Qué cosas buenas resaltan? ¿Qué cosas positivas? ¿Qué cosas chéveres resaltan ustedes que ellos hayan hecho esta semana? Tómense en un momento y por favor escríbanlo. Algo que ustedes digan, esto estuvo chévere. Por ejemplo, aquí dicen colaboradora, gana en atletismo. Eso está muy bien, ¿sí ven? ¿Ya lo reafirmaron? ¿Sí? Oye, hija, gracias. Estás muy colaboradora. Isa, te felicito. Estás ganando en atletismo, te has esforzado. Pendiente de ayudar en casa, eso es muy positivo, muy positivo. Lo chévere es que hay una intención por parte del hijo o de la hija, eso es importante. Muy creativa, muy inteligente, busca obedecer. Están resaltando cosas muy positivas. Seguramente si les digo, ¿y qué es lo negativo? Tal vez pueda ser más rápido escribir de eso porque a veces en nuestro pensamiento nos enfoquemos más en lo negativo, ¿verdad? Pero ¿y si empezamos a pensar qué es lo bueno? Presumamos también de nuestros hijos. Tal vez, sobre todo entre mamás, sucede mucho que se descargan y se desahogan. Uy, mi hija hizo esto, uy, sí, la mía también, uy, no, terrible. Bueno, presumamos las cosas buenas.
Hay cosas que de pronto desagradan, no son muy cómodas en el comportamiento de nuestros hijos, sí, pero presumamos de lo bueno. Acá quiero leer en voz alta para que quede en grabación, mejor dicho. Estuve enferma ayer y hoy me prepararon comida y estuvieron pendientes. Chévere, chévere. Además que eso quita cargas y ayuda también en los momentos de estar mal, ¿cierto? Intenta cambiar cosas que sabe que debe mejorar. La conciencia de su comportamiento, eso es importante. Muy conversador, eso es importante en todas las edades. Que ustedes sepan, estén escuchando qué es lo que hay en el corazón de sus hijos, cómo estuvo el día, que estén motivándolos. Aquí ustedes dicen de muy buen humor, chistoso, colabora en casa, inteligente, eso es muy importante. Acá ustedes dicen de otro de sus hijos es muy inteligente, de otra de sus hijas es amorosa, todo eso es muy positivo, ¿sí? Fíjense que ustedes están resaltando cosas muy lindas del comportamiento. Eso es valioso que ustedes lo reafirmen en sus hijos. Tarea de hoy, por favor, cuando colguemos de este taller, hablen con sus hijos y reconózcanlos. Hijo, quería decirte que me alegra mucho que hayas logrado esto, que te agradezco por ayudarme a lavar la loza. No sé, por favor reafirmemos, ganémonos el corazón de nuestros hijos, recordamos lo que hablamos en la primera sesión, seamos agentes de influencia y no de posición. No seamos autoritarios, ganémonos el corazón de nuestros hijos, influyamos en ellos. Si de pronto nosotros como adultos, ¿sí? Los que trabajan, que son empleados y tienen un jefe, le dice, oiga, el informe le quedó muy chévere, muy buen trabajo, ¡ay! Uno siente cosquillas en el estómago y uno dice, lo hice bien. Pues yo soy emprendedora. Cuando un paciente, cuando mi esposo, cuando mi equipo de trabajo me dice, oye, qué chévere esto, me siento, pues, mejor dicho, realizada, ¿sí? Es muy importante que nosotros estemos reafirmando y que también estemos abiertos a recibir esa reafirmación de nuestros hijos. Cuando un hijo dice, papá, mamá, te amo, recibámoslo, no como, ay, bueno, sí, yo también lo amo. No, recibamos ese amor también. Acá dicen, ella estuvo chistosa, amorosa, dice en qué puede ayudar, chévere. Mi hijo sí es espontáneo, divertido, inteligente, chévere que sean espontáneos, tienen esa libertad. Hablamos de otra chiquita, estuvo muy dispuesta a obedecer las indicaciones. Ah, qué chévere, eso es súper importante. Aquí hablamos de otro chiquito, tiene un corazón hermoso, es tierno, es inteligente y colaborador. ¿Sí se dan cuenta? Hay cosas tan bonitas que podemos rescatar de nuestros hijos. La razón por la cual no nombro los nombres de sus hijos es porque son menores de edad y este taller se está grabando, pero tengamos esto presente. ¿Mm? Hay mucho por resaltar de nuestros hijos. Hay mucho por presumir de ellos, ¿sí? Yo las veces que escucho que mis papás presumen de mí frente a sus amigos, como estamos en la misma iglesia, y sus amigos me dicen algo que le escucharon a mis papás, mejor dicho, yo me siento como una reina siendo ya una mujer de 30 años. Cariñoso, tierno y obediente. Tierno, ¿cierto? A pesar de que hayan momentos donde uno dice, uy, Dios mío, me la va a volar. Tiene un corazón hermoso nuestros hijos. Qué bueno es reafirmarlos en ello y también que nosotros estemos reconociendo eso. Disciplinar a los hijos equivale a darles una cantidad medida de dolor en estrecha asociación con algo que hicieron mal. Entonces, recuerdan que les estaba hablando que el castigo físico, la corrección física, la disciplina corporal no es la única estrategia. El decirle, hijo, ahorita no quiero hablar, estoy un poco molesta contigo. Por favor, ve a tu cuarto y ahorita que me calme voy al cuarto y hablamos. Eso genera dolor en el hijo, pero está en una cantidad medida, acorde a lo que haya hecho mal. Ahora, no nos extra, se me fue la paloma, como que no nos expresemos de manera negativa tampoco en eso. 3 días sin hablar contigo, no, tampoco creamos ni aprovechemos de la disciplina para nosotros desahogarnos de lo que sea que estemos experimentando nosotros, porque pues el trabajo, las responsabilidades económicas, el estar velando por sus hijos, si están chiquitos y los trasnocharon, todo eso daña el estado del ánimo, ¿cierto? Perjudica mi, 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 mi estado del ánimo, mi genio. Y seguramente habrán momentos donde tenga mal genio y quiera explotar. No exploten con sus hijos, por favor. Ellos no son una pera de boxeo. Ellos son sus hijos. No son una pera de boxeo. ¿Mm? Restaura tu relación con ellos luego de la disciplina.
cuando disciplines, recuérdale que lo sigues amando. No distancies su corazón, todo lo contrario, acércalo a ti. Los momentos de disciplina y de corrección son las oportunidades para acercar nuevamente el corazón de tu hijo a ti. Ese es el momento en donde debes acercar el corazón de tu hijo, no distanciarlo. Esto me gustó, porque a veces hay personas que dicen, ay, es que todos los cristianos dicen que hay que disciplinar físicamente. Todos los psicólogos dicen que no se les puede tocar ni un pelo. Hoy en día muchos gobiernos, incluyendo el de Colombia, han estado instituyendo que el castigo físico queda, mejor dicho, súper prohibido. Acá esa ley todavía no ha sido aprobada del todo, pero la están promoviendo. ¿Por qué? Porque no quieren que a los niños les toque nada, ni un pelo, ni nada, ¿cierto? Pero mira lo que dice el Colegio Norteamericano de Pediatras en 2007. Esto es una institución en Estados Unidos que es una eminencia en el ámbito médico y psicológico. Y ellos hacen la diferencia entre una nalgada, ¿sí?, disciplinaria y el abuso físico. La nalgada disciplinaria físicamente no perjudica. ¿Por qué? Porque está diseñada para modificar una conducta. Ahora, recordemos lo que hablamos en la sesión anterior. Ellos lo nombran nalgada. Yo soy de las que hago esta salvedad y es que con mis manos yo no puedo golpear, ¿sí? Porque esto hace parte de mí. Si ustedes ven mi mano sobre un escritorio, ustedes dicen, esta es la mano de Diana, ¿sí? Dios quiera que nunca pase. Pero esto hace parte de mí, esto soy yo, ¿sí? Mientras que si yo utilizo, bueno, pensemos en que esto es una vara, la Biblia habla de la vara. Si esto es una vara, esto es un instrumento que no soy yo, no me representa, ¿cierto? Eso quiere decir que mi cuerpo es para amar, mis manos son para amar, para acariciar, para abrazar. La vara es para disciplinar, para ejercer una disciplina corpórea. Y en eso es importante, si tú pellizcas, abofeteas, le das una nalgada a tus hijos, si tú empujas, si tú le pegas un calvazo, porque he visto papás que les pegan calvazos, chistosísimo y todo, y yo digo, uy, no, tampoco, ¿sí? Pero eso ocurre, el bofetón, ¿sí? La cachetada. ¿Por qué utilizo mi cuerpo? Si es que mi cuerpo está diseñado para amar, para acercar a mis hijos, no para distanciarlos. Entonces, si hago un movimiento, ya mis hijos se asustan porque creen que los voy a golpear. Entonces, ahí sí empieza el abuso físico, que es perjudicial, porque no es accidental y es infligido por un padre, un tutor o un cuidador. El abuso físico, hagamos esta diferencia, el abuso físico y la disciplina física. ¿Por qué? El abuso físico es cuando tú te estás desquitando con tus hijos porque su comportamiento te desagrada y entonces agarras lo que sea hasta la mano, la chancla, una correa, una cuchara de palo, lo que sea que estés usando y, mejor dicho, a producirle dolor a tu hijo y a lastimar. Ahí estás siendo abusivo. Entonces pensemos en que no seamos nosotros abusivos con nuestros hijos, sino que seamos intencionales en la disciplina. Y como les decía, la corrección física debería ser el último recurso, porque ya los demás que tenemos en nuestra caja de herramientas de disciplina no funcionaron. Entonces pensemos qué es lo que estamos haciendo y qué cambios quisiéramos hacer. Vaya empezando a lo largo de este taller qué cambios quisieran realizar. Acá tengo un mensaje privado y dice, a mí me pasa algo con mi hijo. Cuando estoy muy brava, cuando estoy muy brava, como exploto, lo que hago es decirle a él que no quiero hablar con él en ese momento porque estoy muy brava y no quiero tratarlo mal o hablarle feo. Pero él insiste e insiste hasta que termina desesperándome. ¿Qué hacer en esos momentos? Bueno, te lo diré. Obviamente necesitas un tiempo, ¿cierto? Dile que lo amas. Restaura su corazón de todas maneras. Hijo, mira, yo te amo. Necesito un momento porque estoy muy, muy brava, pero yo te amo. Mi amor por ti no cambia. Qué lindo sería escuchar esas palabras siempre, sus hijos de ustedes y nosotros, de nuestros padres también, ¿sí? Nuestros hijos necesitan escuchar que nuestro amor no es cambiante a pesar de su conducta. Hay algo que es muy criticado, pero a la vez muy admirado, ¿no? Conocí el caso de una señora que su hijo estaba en la cárcel y su hijo la maltrataba cuando no estaba en la cárcel, cuando vivía con ella. Pero era muy curioso que ella en la cárcel siempre le hacía las galletas que a él le gustaba y todos los domingos iba.
Y hubo un momento donde yo me quedé mirando y preguntándome a mí misma, ¿qué hace esta señora? Si el tipo, mejor dicho, la maltrató. De hecho, al tipo en la cárcel, pues se hicieron y deshicieron con él porque pues había irrespetado a la mamá. Pero ella seguía llevándole galletas a su hijo. Y un día le pregunté y ella dijo, es que yo lo amo. Él sigue siendo mi hijo, yo lo amo. Y se me hizo admirable, porque ella no guardó rencor ni cambió su corazón hacia su hijo, a pesar de todo lo que su hijo había hecho. ¿Mm? Yo lo amo. Es importante, y respondiéndote a esta pregunta, déjale saber que lo amas, que tu amor no cambia a pesar de su conducta, que necesitas tiempo, ¿sí? Eso va a ser una tarea que, bueno, es una tarea que dejamos de la sesión anterior y es las pautas de guerra. Ahorita voy a volver a reafirmar un poquito esa tarea para los que de pronto no alcanzaron a escuchar la sesión anterior, pero es importante tener esas pautas, que tu hijo sepa. ¿Recuerdan cuando les dije que se anticipen a decidir qué cosas van a disciplinar y qué no? Déjenle saber a sus hijos también, ¿sí? No solamente lo decían dentro de ustedes, sino déjenlo saber. Ahí es donde vienen esas pautas de guerra, las llamo yo, que es entender en qué momentos yo voy a ejercer de X o Y manera. Entonces, si tu hijo sabe que cuando se porta mal, tú vas a estar brava y vas a necesitar unos minutos para calmarte antes de hablar con él. Desde antes de que tú dejes de hablar con él, pues va a ser un momento seguro para él porque él va a decir, ok, mi mamá necesita su momento para calmarse, va a ser un momento de autorreflexión para él, pero no va a sentir que dejas de amarlo. Entonces él decirle, hijo, ya sabes, yo necesito un momento, yo te sigo amando, pero necesito unos minutos. Acuerda dentro de ti también esos minutos y ponte límites de cuánto tiempo vas a durar callada. Si duras todo el día sin hablarlo, así le hayas dicho que lo amas, tus acciones seguramente están diciendo todo lo contrario. Pero si tú le dices y hacen acuerdos previos a, hijo, cuando tú te portas mal, yo voy a necesitar un momento, un espacio para tranquilizarme. Voy a necesitar 10 minutos, ¿listo? Después de 10 minutos hablamos. Tenlo en cuenta para cuando, pues, si te llegas a portar mal, que esta va a ser la reacción, mi amor por ti no cambia. Ya cuando eso vuelve a suceder, cuando tu hijo, no sé, se porta mal y es el momento en donde tú necesitas tu espacio también para calmarte, tu hijo no va a leer esa información como algo aversivo, sino todo lo contrario. Mi mamá me ama, necesita un tiempo para calmarse, para pues no dejarse llevar por la rabia y va a ser bien. Otra pregunta es, ¿hasta qué edad sería prudente tener la disciplina física como herramienta? Bueno, cada niño es diferente. Y ahí te lo devuelvo con una pregunta. ¿Qué has identificado en tus hijos? ¿Sí? Cada niño es diferente. La cultura familiar, la formación, la crianza de cada niño es diferente. De hecho, si ustedes, no sé si aquí hay gemelos, hay papás de gemelos, pero entre dos gemelos las conductas también pueden ser muy diferentes. Un gemelo, pues, súper extrovertido, el otro introvertido, uno que sea como más desafiante que el otro más infantil, ¿sí? Las características de cada uno de sus hijos es diferente. Entonces, más que decirte en esta edad es, ¿qué has identificado? ¿Qué has identificado en tus hijos? Ahora, si les digo, en la adolescencia ustedes no pueden pretender ser esos padres de autoridad, porque ahí estarían fallando, ¿sí? De pronto no sé si lograste ver la sesión anterior, si no te invito a que lo hagas, hablamos acorde a las etapas, qué tipo de disciplina y de formación de carácter podrías ejercer acorde a la etapa, pero no la encasilla. Tengan en cuenta ustedes que cada hijo es diferente. El nivel de maduración emocional de cada hijo también es diferente. Entonces, te lo respondo de esta manera y es identifica cuáles son las necesidades de tu chiquita en este momento para saber si la disciplina física o la disciplina, sí, la disciplina corpórea es en este momento una de los últimos recursos que deberías utilizar o si ya queda anulada. ¿Mm? Yo les digo, un adolescente de 18 años, pues como que la disciplina corpórea ni le interesa, ¿sí? Se da más a los golpes con los amigos por fuera que el hecho de que ustedes, o sea, les va a doler más que la novia le termina que ustedes lo disciplinen físicamente, ¿sí? Empezando por ahí. Entonces, las necesidades de cada hijo son diferentes. Puse esta imagen, yo les debo confesar, no hay nada que me saque más de casillas, que me volteen los ojos.
¿sí? O que me hagan muecas, me molesta profundamente. Incluso si son hijos de amigos, me molesta mucho porque me siento irrespetada. No me gusta sentirme irrespetada. Y muchas veces nosotros vamos a ver cómo nuestros hijos nos llevan a límites y se pueden extralimitar con nosotros. Ya sea porque nunca les pusimos límites y cuando queremos ponerles límites ellos ya se han abusado de la confianza, o ya sea porque ellos, hay momentos donde nuestros hijos van a querernos llevar a un límite, van a querer medir los aceites, digámoslo así. La disciplina correctiva, o sea, la crianza intencional requiere de que tú tengas contacto visual con tus hijos. ¿Por qué? Cuando tú no tienes contacto visual con una persona, si yo les estoy hablando así en el taller, yo no los miro, no miro a la cámara, evito tener contacto visual con ustedes, ustedes van a sentir que no me importa dictarles este taller, que no me interesa el corazón de ustedes, que no los quiero ni siquiera escuchar o atender. Eso mismo pasa cuando nosotros disciplinamos sin tener un contacto visual con nuestros hijos. Necesitamos ese contacto visual. Ahora, pensemos que estamos revelando a través de nuestros ojos esa rabia que tenemos por lo que hizo, o el amor y la misericordia que también tenemos a pesar de que necesitamos corregir. Debemos comunicar amor a nuestros hijos con nuestra mirada, con nuestra manera de hablar, con nuestro comportamiento, con la manera como les hablamos, como les explicamos también la corrección. Bájate a su nivel, abrázalo y ora con él al final de que lo hayas corregido. Ahora, piensa tú en esto. Si al final de haber corregido a tu hijo, independientemente de las estrategias de la caja de herramientas que hayas decidido utilizar, si no puedes orar por ellos y restaurarlos, abrazarlos, decirles que los amas, quiere decir que estás aplicando mala disciplina. Si no eres capaz de en ese momento expresar tu amor y de restaurar a tus hijos, estás haciendo mal y estás hiriendo a tus hijos. Duro, ¿cierto? Porque no es lo que queremos, pero lo estamos haciendo. Cuando nos dejamos sacar de casillas, cuando la disciplina la ejecutamos es para sacarnos ese clavito, ¿sí? Porque es que me llevó al límite, entonces pinto, me chino, ¿sí? Ahí estamos haciendo mal porque estamos dañando el corazón. Necesitamos asegurarnos de que estemos en capacidad de amarlos, de restaurarlos, de reconciliarlos en esa relación. Si no lo logramos hacer, si no logramos orar, abrazarnos, bajarnos a su nivel, fallamos en esa corrección y dejamos de corregir. Lo que hicimos fue castigar, que es diferente. Ahora, no esperes que tus hijos desarrollen un carácter o un comportamiento que tú no estás modelando. Si eres mentiroso, no esperes que tu hijo no te diga mentiras. Si no eres honesto, no esperes que tu hijo sea honesto. Si todo lo comunicas a los gritos, a los pellizcos, mechoneas, ¡ay, siéntese! No esperes que tus hijos tengan un carácter diferente al tuyo. Si tú no estás modelando, no lo vas a lograr. La primera característica para una crianza intencional es que tú modeles aquellos comportamientos, aquellas conductas, aquellos estilos de vida que quieres ver en tus hijos. Mi hijo, dígale a su abuela que no estoy. Y el chinito en el teléfono, ay, no está, mi mamá no está, mi mamá dice que no está. Ahí está aprendiendo a mentir. Ahí está aprendiendo a mentir. No creas. Hay dichos que dicen, ¿quién le enseñó a mentir a los niños? Los niños nacen con pecado. Sí, tenemos un corazón pecaminoso, pero también es reforzado por las conductas de los padres que estás modelando. Incluso que estás modelando en tu relación de pareja, que están viendo tus hijos de ti en tu relación de pareja. Fijémonos en esto, cuando reconocemos los errores, no perdemos autoridad sobre nuestros hijos, todo lo contrario. Un papá, una mamá que pide perdón, gana el corazón de su hijo. Necesitamos ser coherentes. Reconocer que nos equivocamos hace que nos ganemos el corazón y un lugar especial en el corazón de nuestros hijos, ya que le estamos enseñando a ellos también a reconocer sus errores y les estamos dando la confianza a ellos y la apertura de que puedan venir a nosotros también a decir, uy, me estoy equivocando. Cuando yo reconozco frente a mis hijos que me equivoqué, por ejemplo, les voy a poner este ejemplo, tengo una chica
que está más o menos, creo que es en cuarto o quinto semestre de la universidad. Y ella hace más o menos unos 3 años se equivocó. No recuerdo bien cuál fue el problema que tuvo. Y el papá le dijo, pues váyase de la casa. Usted ya no duerme acá, ¿no? Váyase de la casa. Usted ya no es bienvenida acá. La sacó de la casa. La mamá pues habló con él, pues que se calmara porque él era más explosivo. Y la niña pasó la noche en la casa. O sea, ella nunca durmió por fuera. Pero al día de hoy en sesiones, ella insiste en que la echaron de la casa y que su papá nunca le pidió perdón. Este año su papá tuvo un desliz con una mujer y ella quería que su papá se fuera de la casa. Todos en casa, mamá y su otra hermana querían perdonar a su papá, pero ella le ha costado mucho perdonar a su papá. Y ella me dice, es que mi papá nunca me pidió perdón. Fíjense lo que puede ocurrir en el corazón de un hijo cuando ustedes no reconocen los errores frente a ellos, cuando no somos coherentes. Espero que vengas y me pidas perdón, pero yo no soy capaz de pedirte perdón. Todo lo contrario, cuando pides perdón te ganas el corazón de ellos. Pensémoslo en un ámbito laboral. Si tu jefe te trata mal, ¿no te parece lindo que después de tratarte mal, de haberse equivocado contigo o de haberte juzgado por algo que no fue tu culpa o que no estaba bajo tu responsabilidad y te dice, discúlpame, no debí haber hecho eso, ¿no te sana el corazón? ¿Cuánto más nuestros hijos necesitan ese tipo de reafirmación también? Hijo, perdóname, te hablé muy mal, te grité muy feo, perdóname. Hijo, perdóname, te avergoncé frente a tus amigos, perdóname, de verdad, perdóname. Restauremos el corazón de nuestros hijos. ¿Recuerdan lo que les dije en la segunda y ahora en la tercera sesión? Se requiere humildad en el corazón de un padre para volcar su corazón sobre su hijo. Y se requiere honra en el corazón de un hijo para volver su corazón a sus padres. Sin humildad no hay honra, así de sencillo. Dennis Rainey dice, nuestra tarea como padres es desarrollar el carácter de nuestros hijos para responder ante la autoridad. Eso quiere decir que la manera como mis hijos responden a otras autoridades, no necesariamente yo, por ejemplo, a un docente, por ejemplo, o al profesor de la universidad, al conductor de la ruta, al profesor de la escuela de fútbol, al entrenador, bueno, diferentes figuras de autoridad que pueden tener. La manera como ellos responden a esa autoridad proviene de la manera como nosotros también respondemos a esa autoridad. Si mis hijos están siendo irreverentes conmigo es porque seguramente yo he sido irreverente con alguna figura de autoridad y más frente a ellos. Ah, es que mi jefe es un pelota. Uy, mucho bruto es que ese jefe, yo no sé por qué está ahí, claro. Sus hijos empiezan a crecer así, pensando de esa misma manera. Pensemos bien, hablemos bien, actuemos bien y no en el bien y el mal, no lo voy a moralizar, sino correctamente, de una manera asertiva. Se requiere humildad en el corazón de un padre para volver su corazón a sus hijos. Y producto de esa humildad hay honra en el corazón de los hijos hacia los padres. Pero fíjense de esto, también nuestros hijos no solamente necesitan pautas y límites, sino también misericordia. El corazón de un padre no puede ser justiciero. Nosotros no estamos llamados a ser jueces. No estamos llamados a ser jueces de nuestros hijos. Así ve, yo le dije, se le dijo, se le repitió, se le volvió a decir y cantaleteamos a nuestros hijos. Nosotros no estamos llamados a ser justicieros de nuestros hijos. Estamos llamados a formarlos, a transformar su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Estamos llamados a crear adultos que sean intachables. En la disciplina hay espacios para enseñar y para ejecutar también la misericordia. Como les ponía en el ejemplo cuando perdí educación física, pero no perdí inglés, a mí eso me marcó y me dio la seguridad de que si en algún momento fallaba, yo podía ir a mis papás a pesar de mis fallas e iba a sentir que me abrazaban. Se los voy a poner de esta manera y les voy a abrir mucho mi corazón, así que espero que no salga de aquí ni de YouTube, pero les voy a abrir mi corazón. Resulta que yo crecí en un hogar cristiano, toda la vida en un ambiente cristiano, mi colegio cristiano, la iglesia, mi hogar cristiano, toda mi familia era cristiana, o sea, no había manera de irme lejos de Dios. Pero empecé la universidad. Mi primer semestre
empecé a darme cuenta de cosas con las que nunca me había encontrado y me empezaron a atraer. Me gustó un chico, ese gusto fue como bien poco acertado, bien desviado ese gusto, ¿sí? De esos chicos que uno no presentaría en la casa lleno de tatuajes, piercing, bueno. Me gustó este muchacho y empecé a salir a tomar con él. Y me le escondía a mis papás y me guardaba las cosas y me daba miedo decirles porque sabía yo que estaba haciendo mal las cosas y mis papás sabían. Recuerdo un día que mi mamá, yo iba a salir sin el permiso de ellos y me dijo, mira hija, yo te suelto en manos de Dios y yo sé que estás haciendo algo mal, no sé qué es, pero voy a seguir orando para que Dios me lo revele. Yo quedé en blanco. Yo sabía que si mi mamá oraba, eso era respuesta que venía en camino. Y yo decía, uy, fue pucha. Bueno, seguí en las mismas. Hasta que un día, cumplí 18 años, mis papás dijeron, quisieron hacerme una celebración de bendición a mis 18 años. Y yo estaba ahí en mis andanzas, no de fiestas, de ir a tomar, estaba contraria a todo lo que mis papás habían formado en mí. Y me acuerdo que en esa celebración me dio una cosa en el corazón, una convicción todo el tiempo. Fueron 3 meses bien alejada de Dios, pero todo el tiempo estaba ese temor a Dios de todas maneras que mis papás me habían inculcado. Y recuerdo que antes de esa celebración de cumpleaños, les digo a mis papás, necesito hablar con ustedes. Y me dijeron, dime, yo necesito que me escuchen lo que hice, necesito pedirles perdón. Y mi papá me dice esto, tranquilo, yo sé que te has equivocado, pero es que yo te amo y te voy a bendecir hoy. Y para mí esos cumpleaños, en vez de recibir, ay, pero usted qué le pasa, cómo se le ocurre, no, lo que hicieron ellos fue bendecirme, amarme a pesar de que me había equivocado. Y además, después de esa celebración, me senté a hablar con ellos y les confesé, les dije, vean, me enamoré de un chico que no era el adecuado, gracias a Dios, pues mi vida sexual estaba organizada, gracias a Dios, pero había tomado, había ido a fiestas, había descuidado mis estudios. Y fue muy lindo porque mi papá lo primero que dice, primero lloró, no dijo nada, solamente lloró. Y lo que me dijo siguiente a eso fue, hija, ¿por qué no me dijiste? Yo hubiera querido estar ahí para restaurarte. Y para mí eso fue desde ahí. No les volví a esconder nada hasta el día de hoy. Yo prefiero hablar de mis luchas también con ellos. Y dije, qué lindo, ¿sí? A pesar de que ellos sabían que yo había sido desafiante con ellos, con la autoridad de ellos, lo que hicieron fue ejercer misericordia sobre mí, no me juzgaron, fue ejercer misericordia, mostraron una imagen de Dios a mi vida muy linda. Muchas veces nosotros como padres distorsionamos la perspectiva que tienen nuestros hijos de Dios, porque nos volvemos autoritarios. Dios no es autoritario, Dios no es justiciero. Dios tiene gracia, amor y misericordia para sus hijos. Pero nosotros nos volvemos justicieros. Y fuera de que el pecado, el fallar, el equivocarse trae vergüenza, ¡ay! Hurgamos la herida. No estamos llamados a eso. Todo lo contrario, necesitamos un corazón de misericordia, humildad. Necesitamos misericordia, enseñarles misericordia también a nuestros hijos. ¿Qué vamos a modelar? Los padres tienen una influencia como autoridad. Y muchas veces con el paso del tiempo se va perdiendo como esa capacidad de ejercer esa influencia sobre sus hijos. Pero si ustedes la logran mantener, deben ser coherentes y usar muy sabiamente ese lugar sobre sus hijos. Necesitamos ser reales y coherentes sobre ellos. Porque yo necesito saber, mi hijo, en dónde está reconociendo la autoridad, de pronto respondiendo un poquito a tu pregunta también, Martica. ¿Hasta cuándo necesito utilizar la disciplina? ¿De qué manera? Pensemos en esto. ¿Cómo está reconociendo mi hijo la autoridad? Hay chicos y hay etapas, cada etapa es diferente. Pero hay etapas en donde la autoridad es el hermano mayor, ¿cierto? Entonces desconocen la autoridad de sus padres y su autoridad se vuelve el hermano mayor. Si el papá dice rojo, el niño le lleva la contraria, pero si el hermano mayor dice rojo, ah, sí, señores, es rojo. De pronto la autoridad son los amigos. Usualmente en la adolescencia los amigos son la autoridad, entonces hacen lo que los amigos quieren, ¿sí? O puede ser la familia, o un familiar, un docente, el entrenador de fútbol, no sé.
Hay personas que se convierten en figuras de autoridad sobre sus hijos y sobre todo en la medida en que van creciendo se van distanciando más de los padres. Por ejemplo, aquellos de ustedes que de pronto están en una iglesia, los líderes de jóvenes tienden a ser una figura de autoridad muy importante. Yo por lo menos les digo, yo soy líder de universitarios eh, y me asocio mucho con los papás y cosas que los papás no logran quebrar en el corazón de sus hijos y me escriben, Dianita, necesito ayuda en esto. Claro, cuenta con eso. Y solo el hablar, un consejo, eso ayuda a los hijos. Aprendan a asociarse también, a trabajar en unidad con esas figuras que se empiezan a volver figuras de autoridad en la vida de sus hijos. Porque sus hijos, escuchen bien, permiten esas figuras de autoridad porque los admiran. Hay algo en ellos que admiran. Si seguramente, y esto va a ser muy doloroso lo que te voy a decir, pero si seguramente tú ya no eres figura de autoridad en tus hijos en una etapa de adolescencia o juventud, es porque perdieron la admiración de ti. Eso quiere decir que seguramente fuiste justiciero, no fuiste misericordioso. Necesitas volcar el corazón de tus hijos hacia ti. ¿Cómo? Volcando primero el tuyo hacia ellos. Duro, ¿cierto? Pero es una cruda realidad. Por eso este taller, porque necesitamos volcar nuestro corazón sobre ellos. Los chicos reconocen los conflictos que tienen con personas cercanas a ellos. Porque es que los conflictos se generan con las personas con quien más intimidad tenemos. Pero yo puedo utilizar un conflicto y verlo como un problema, o el conflicto lo puedo leer como una oportunidad para enseñar a mis hijos a responder a los conflictos. Y eso depende de la manera como tú también respondas. Entonces aquí te voy a dar un plus para ya ir cerrando la sesión de hoy. Algunas maneras de solucionar los conflictos. Este es un método que implementó Thomas Gordon. Primero, él decía, identifica y define el conflicto. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Entre quiénes está ese conflicto? Entonces, fíjate que a veces los padres, fíjense más bien, que los padres a veces se meten en el conflicto entre hermanos. Una cosa es mediar en el conflicto para que ellos lo solucionen y otra cosa es tomar partido por alguno de ellos. No tomes partido en los conflictos entre tus hijos, porque ahí vas a perder alguno de los dos, o de los tres o de los cuatro según los que tengas. Entonces, identifica y define el conflicto de una manera muy objetiva, por favor. Incluso esta alternativa sirve para conflictos de pareja, conflictos entre padres e hijos o conflictos entre hermanos. Segundo, propone alternativas. Claramente con un niño de 3 años yo no puedo proponer alternativas, yo las ejecuto porque pues, un niño de 3 años no tiene la capacidad que de pronto un joven ya universitario sí tiene para ver el panorama un poquito más distante y más completo, ¿cierto? Entonces, estas alternativas se van acoplando acorde a la etapa del desarrollo, pero propon las alternativas. Tercero, analiza esas alternativas, escucha también a tus hijos. ¿Cuál es la perspectiva que ellos están teniendo de ese conflicto, de ese problema, de esa situación? ¿Cómo ellos lo están percibiendo? Conoce el corazón de tus hijos. Antes de tomar partido, conoce, escucha el corazón de tus hijos. También porque muchas veces, y ustedes saben que esto es verdad, a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones y nos enfurecemos y dejamos de ver el panorama y lo vemos como una visión de embudo, ¿cierto? Vemos únicamente lo que queremos ver, pero de pronto la perspectiva de nuestros hijos nos va a permitir abrir el panorama y entenderlo mejor. Cuarto, decían por la mejor alternativa. Y acá esto es importante. Decidir por la mejor alternativa no son tus hijos los que deciden. A la final tú eres la figura de autoridad, no autoritario, sino de influencia. Pero eres tú quien vas a tener la última palabra. Por eso es tan importante el tercer punto, y es que escuches para que tomes una decisión. La decisión la tomas tú. Tu hijo no puede decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer. No, es tu hijo. No es autoridad sobre ti. Y ahí sí pierdes autoridad cuando tú sueltas tu rol. Quinto, genera compromisos con cada uno. Es importante que todos salgan con un compromiso, todos entre todos además. ¿Sí? El compromiso entre hermanos de, bueno, no nos vamos a golpear, no vamos a seguirnos gritando, vamos a compartir los juguetes, vamos a compartir el escritorio, el computador, si tienen uno solo, pues que lo compartan, ¿cierto? Y sexto, evalúa cómo funcionó la decisión tomada, evalúala. Si la decisión no fue bien tomada y fue tu error, pues pide perdón.
Si la decisión fue bien tomada, pero con el paso del tiempo toca mejorarla o adaptarla, hazlo, siente libertad. Eso es coherencia y autenticidad. Y nuestros hijos necesitan eso de parte nuestra, porque la manera como tú te presentes como padre va a ser la manera como ellos también se van a presentar como padres. Si cambiamos los roles, ¿te gustaría un papá o una mamá como lo estás haciendo tú? Mm, ¿Cierto? Recuerdo que mis papás una vez, un día que tuvimos una discusión, yo creo que tenía como 12 años, la adolescencia, ¿no? Recuerdo que mi papá un día me dice, ¿tú serías mamá de una niña como tú? Y yo le dije, ¿tú serías hijo de un papá como tú? Quedamos los dos callados. Uy, no, perdóname, sí, perdóname. Ya, solucionamos. Muchas veces vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos nuestra viga. Necesitamos también evaluarnos a nosotros mismos. Y finalmente cierro con esto. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperen a sus hijos. ¿Qué me gusta de este versículo? La palabra exasperar. Muchas veces presionamos y volvemos a presionar al punto de exasperar a nuestros hijos. O utilicemos la disciplina y somos autoritarios para hacerles daño. Y puede que tú ames a tus hijos, pero en un momento de mal genio es probable que te guste hacerle daño. Así me la voló, pues ahora sí, que aprenda. Va a ver en la casa, va a ver cuando lleguemos, uy, levanto a ese niño. ¿Mm? Puede suceder. Efesios 6:4, por ejemplo, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Chévere, ¿cierto? Creo que esto es muy importante, porque además nosotros como padres necesitamos ser muy intencionales en que yo necesito, uno, no generar heridas en mis hijos, dos, tampoco hacerlos caer. Si yo los exaspero en algún momento, ellos van a reventar, al igual que nosotros. Pensemos, por ejemplo, si yo presiono un resorte, en la medida que le ejerzo más fuerza y la suelto, más lejos va a volar ese resorte. Mientras más presiones, más puntilloso, más autoritario seas con tus hijos, más lejos van a volar de ti, más distante va a estar su corazón de ti. Y con esto quiero terminar. No exasperes a tus hijos. Persigue su corazón, no su conducta.